les va, estudiosos del derecho? Una vez más con ustedes. Vamos a tratar hoy día un tema que tiene que ver directamente con el abogado y más que todo con el abogado litigante. Les saluda Luis Cando Arévalo, abogado en el libre ejercicio de la profesión y profesor universitario. He sido ex juez de primer nivel, ex juez de segundo nivel y ex conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Este es tu canal. Aquí puedes revisar temas jurídicos y estudiar o reestudiar el derecho. Si quieres que te lleguen notificaciones de nuestros videos, suscríbete. Es totalmente gratis. Y si puedes, comparte el video con tus colegas, con tus compañeros, con tus amigos, para que más personas puedan, en unos casos, acceder al maravilloso mundo del conocimiento jurídico y en otros, profundizar o reforzar sus conocimientos. Como dije, hoy hablaremos de un tema que involucra directamente al abogado. Vamos a hablar del abogado litigante, de su rol, de sus características y de cómo debe preparar un proceso y una audiencia. Lo primero que tenemos que establecer es que la abogacía, según nuestro Código Orgánico General de Procesos, es una función social al servicio de la justicia y del derecho. Y por otro lado, lo que tenemos que también saber es que toda persona, sin distinción de condición, tiene derecho a ser patrocinada por un abogado de su libre elección. Es a esto a lo que nosotros llamamos asistencia letrada. Es decir, que toda persona tiene derecho a una asistencia letrada. ¿Y en qué consiste entonces la asistencia letrada? Pues, como ya dijimos, es un derecho que tiene todo sujeto procesal a ser asistido en un juicio por un profesional del derecho, quien mediante una adecuada defensa le procurará una tutela judicial a esa persona a través del debido proceso. Entonces, la asistencia letrada se convierte en una garantía constitucional que asegura al sujeto del proceso un debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. Eso debe procurar la asistencia que le damos como abogados, como profesionales del derecho, a uno de los sujetos procesales, sea en el campo civil, en el campo penal, en el campo laboral, en el campo de familia, etcétera. La Constitución de nuestra República establece con respecto a la asistencia letrada en su artículo 76 que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá, las siguientes garantías básicas. Número 7, el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Literal E. En procedimientos judiciales, ser asistido por un abogado de su elección o por
un defensor público. Esto nos da la pauta para precisar que la defensa en juicio, que el patrocinio en juicio puede ser o privada o pública. Si el sujeto procesal contrata un abogado al que debe pagarle los honorarios por sus servicios, estamos hablando de una defensa privada. Pero si por circunstancias tiene que acudir a la Defensoría Pública para que le brinde un asesoramiento en juicio, estamos hablando de una defensa pública. Esto lo consagra el artículo 36 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, siempre tenemos que saber que hay dos tipos de defensa: la defensa privada y la defensa pública. Ahora, los abogados litigantes y los sujetos procesales también tenemos que conocer que hay casos en que no se requiere asistencia letrada o asistencia profesional. Y básicamente no se requiere asistencia letrada en tres tipos de procedimientos. En las garantías jurisdiccionales, cuando se propone la acción o cuando se apela en acciones de garantías jurisdiccionales en materia constitucional, no se requiere asistencia letrada. Tampoco se requiere asistencia letrada para plantear la demanda de prestación de alimentos a favor de niños, de niñas o de adolescentes o de personas con discapacidad. Tampoco se requiere asistencia letrada en el procedimiento monitorio si la cantidad demandada no excede de 3 remuneraciones básicas unificadas. Estas excepciones las encontramos reguladas en la ley. Para el caso de la materia constitucional, en el artículo 8.7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para el caso de los alimentos, en el artículo 6 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y en el caso del procedimiento monitorio, en el artículo 357 del COGEC o Código Orgánico General de Procesos. El abogado que decide patrocinar a uno de los sujetos procesales en juicio tiene que estar consciente que tiene que cumplir que tiene que cumplir deberes, así como también ejercer derechos. Entre los deberes que debe cumplir el abogado en el patrocinio de una causa están los siguientes. Tiene que estar listo para actuar al servicio de la justicia. Debe procurar en todo momento que dentro del proceso se consiga el bien supremo del derecho, que es que se haga justicia. Tiene que colaborar con los jueces y tribunales, ya sea cumpliendo los mandatos que estos dan, guardando el debido comportamiento dentro de las audiencias y actuaciones procesales o de la manera en que está establecido por los jueces al momento de realizar sus audiencias. Deben también patrocinar a su defensa
con sujeción a los principios de lealtad procesal, de probidad, de veracidad, de honradez y actuar siempre con buena fe. Otro de los deberes de los abogados en el libre ejercicio es defender a su cliente o a su patrocinado con sujeción a la ley, la verdad de los hechos y las normas del código de ética. Otro de los deberes del abogado en el patrocinio de sus causas es el de cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su patrocinado. Y entre esas obligaciones de cumplir fielmente con las responsabilidades que ha asumido con su patrocinado, es el de darle una defensa de calidad. Otro deber es abstenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del proceso en que se litiga y que aún no esté resuelto. Debe también denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía. Y fundamentalmente en contra de quienes ejercen labores de tinterillos. Debe asimismo proceder con arreglo a las leyes y con el debido respeto a las autoridades judiciales. Con los jueces podemos ser amigos, compañeros de aulas, pero en el momento en que ese amigo o compañero de aula está ejerciendo la labor de juez, es nuestra obligación brindarle el respeto que como tal se merece. Esto lo encontramos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 330, y en el COGEC también en su artículo 79. Un deber primordial que tenemos los abogados es el de consignar en todos los escritos que presentemos en un proceso nuestro nombre en caracteres legibles, el número de nuestra matrícula en el foro y, lógicamente, debemos firmar todos y cada uno de nuestros escritos que debamos presentar al proceso. Porque si nosotros no cumplimos estos tres requisitos, es muy probable que no se nos acepte el escrito. Y si hay términos que están corriendo, vamos a dejar precluir ese término. Esto también está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 330.7. Ahora bien, hemos hablado de las obligaciones, de los deberes, pero también tenemos derechos como abogados litigantes. Y uno de nuestros derechos es el de sostener por escrito y de palabra los derechos de nuestros defendidos ante tribunales y juzgados. Por ello, en todo proceso judicial, si es de manera escrita, tiene que dársenos la oportunidad de fundamentar nuestra defensa, y si es de manera oral, tiene que darse la palabra a todos los abogados que patrocinan una causa para que puedan esgrimir sus argumentos en favor de su defendido. Es otro derecho nuestro el de concertar libremente con nuestros defendidos, con nuestros clientes, nuestros honorarios profesionales. Pero esto solamente incumbe
a los defensores privados. La defensa pública es gratuita. Los abogados que sirven como defensores públicos son remunerados por el Estado. A ellos no hay que cancelarles honorario. El honorario solamente se cancela y se concerta entre el abogado privado y su cliente. Otro derecho que tenemos es el de renunciar o de negarnos a prestar defensa cuando se trate de casos que riñen con nuestra conciencia. Si tenemos un caso frente a nuestro, podemos evitar la defensa si hay aspectos de ese proceso que no estén acorde con lo que nosotros pensamos. También tenemos derecho a exigir el cumplimiento íntegro del pago de nuestros honorarios cuando seamos relevados del patrocinio de una causa, sin justo motivo, desde luego. Y ese cumplimiento de pago tiene que realizarnos la parte procesal que nos contrató. Y es ordenado por el juez a nuestra petición. También tenemos derecho a ser atendidos personalmente por los titulares de la judicatura cuando lo requiera el ejercicio de nuestro patrocinio. Pero esta audiencia con los titulares de la judicatura o con los jueces no es una audiencia reservada, es una audiencia a la cual debe convocarse también a la defensa de la contraparte. Otro de nuestros derechos es el de recibir de toda autoridad y servidor judicial el trato que corresponde a nuestra función de abogados. No se nos puede maltratar de ninguna forma. Y es necesario también tener presente que los abogados, ya entrando un poco más específicamente a hablar de responsabilidad del patrocinio, ya cuando estamos defendiendo una causa, es nuestra obligación asistir a las audiencias. Y debemos hacerlo con nuestro patrocinado, ya sea de manera física, personal, presencial, o también a través de una videoconferencia. Máxime ahora que estamos atravesando por momentos difíciles en donde salir se convierte en un riesgo para nuestra salud. Por lo tanto, se pueden realizar nuestras asistencias a las audiencias a través de la vía telemática. También tenemos que asistir a las audiencias con procuración judicial. Si nuestro defendido no desea asistir a la audiencia o no puede asistir a la misma, puede conferirnos una procuración judicial. Pero esta procuración judicial, para que tenga vigor, para que tenga fuerza y para que tenga que ser aceptada, tiene que tener autorización a favor nuestro para transigir. Porque así está dispuesto en el COGEC, en los artículos 36 y 86. A las otras diligencias
que no sean audiencias. Puedo asistir como abogado sin la parte, sin mi cliente, sin mi defendido. Pero la condición es que debo ratificar gestiones en el término que se me ha concedido. Si no ratifico las gestiones, mi actuación en una diligencia donde asistí sin la parte a la que represento no tendrá validez. Eso lo consagra el artículo 36 del COGEC y el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 333. Ahora es importante señalar que la ley habla de que es obligación del abogado asistir con su cliente a la audiencia preliminar y a la audiencia única en su artículo 36. Pero el artículo 86 dice categóricamente que es obligación del abogado asistir con su cliente a todas las audiencias. Y recordemos que en los procesos ordinarios hay dos audiencias, la preliminar y la de juicio. Por ello, mi recomendación es que a ambas audiencias concurramos con nuestros defendidos. A las otras diligencias, como por ejemplo, una inspección judicial, un reconocimiento de documentos, un reconocimiento de firmas, una exhibición, podemos asistir sin nuestra parte a la cual defendemos, pero es obligación ratificar gestiones como manda la ley. Es importante aquí destacar un tema de vital importancia dentro del proceso, la procuración judicial. Y tenemos que partir indicando qué es un procurador judicial. El procurador judicial es un mandatario con poder para comparecer al proceso por la parte actora o por la parte demandada. Es decir, yo puedo ser procurador o bien de la parte actora o bien de la parte demandada. Y por una de las partes, puede existir un procurador judicial como pueden existir 2, 3 o 4. No hay límites para la procuración judicial. Lo que sí es importante es que si en una audiencia se nos concede determinada cantidad de tiempo para intervenir y queremos intervenir todos los procuradores judiciales que representamos a una de las partes, el tiempo que tenemos para intervenir se va a dividir entre todos. Por ello, a veces es recomendable que cuando existe un tiempo limitado para intervenir, intervenga uno, máximo 2 procuradores, para no consumir el tiempo, a veces en muchas presentaciones. El procurador judicial o la procuración judicial se constituirá únicamente a favor de un abogado que no tenga prohibiciones para ejercer el patrocinio. Hay muchos abogados que tienen prohibiciones para ejercer el patrocinio. No porque estén al margen de la ley, no, sino porque están cumpliendo funciones que le impiden ejercer el patrocinio a favor de otras personas. Por ejemplo, los jueces no pueden ejercer patrocinio. Los servidores judiciales no pueden ejercer patrocinio. Ellos están prohibidos por ley de ejercer patrocinio. Entonces, para que se
confiera una procuración judicial, el abogado al que se beneficia con esta no debe tener prohibición de ejercer patrocinio. Bien, la procuración judicial se puede presentar de 5 maneras. En los casos de las instituciones públicas que no cuentan con personería jurídica, la procuración judicial se puede conceder por delegación, que la confiere el Procurador General del Estado a favor del abogado o de los abogados que representan a esa institución pública que no tiene personería jurídica. También se puede conceder por oficio en los casos de las instituciones públicas que sí cuentan con personería jurídica. Por ejemplo, en los municipios que cuentan con personería jurídica o para hablar con propiedad en los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, el alcalde, mediante oficio, puede otorgarle procuración judicial a uno de los abogados que hacen de patrocinadores en los procesos en esa entidad para que lo represente como procurador judicial. En los casos de las entidades que no tienen personería jurídica, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Procurador General del Estado puede delegar el patrocinio que le corresponde a él en favor de uno de los abogados que representan o que patrocinan al Ministerio de Educación. Estas dos primeras formas de procuración judicial corresponden a entidades públicas y solamente a entidades públicas. Para el resto de sujetos procesales que no tienen que ver con entidades públicas, existen los otros medios. Y puede ser una procuración judicial que yo haga dentro del proceso a través de un escrito, en el cual le digo al juez que concedo autorización judicial o procuración judicial al abogado X para que actúe en mi nombre y representación con autorización para transigir. Ese es un simple escrito que yo le presento al juez y el juez me va a disponer que vaya a realizar el reconocimiento de firma y luego de que he realizado este reconocimiento de firmas, el juez autoriza a este abogado para que actúe como procurador judicial. La otra forma de procuración judicial que conocemos y es la más común es la que se hace a través de un poder otorgado mediante escritura pública, a través de una notaría. Y puede ser otorgado tanto en el Ecuador como en el extranjero. Si es realizado en el extranjero, tiene que cumplir con los presupuestos que se requieren para su validez, entre ellos la apostilla. Por último, tenemos también la autorización a manera de procuración judicial que puede hacer un sujeto procesal de manera oral, en una audiencia. En una audiencia, el sujeto procesal puede decirle al juez: señor juez,
En este momento yo autorizo al abogado X para que actúe como mi procurador judicial con amplias facultades para transigir. Ante este pedido del sujeto procesal, el juez lo acepta y desde ese momento se constituye un patrimonio judicial a favor del abogado X. Aquí, como es lógico suponer, no se requiere reconocimiento de firma, porque el sujeto procesal está expresando su deseo a viva voz. El procurador judicial está facultado para comparecer a cualquier diligencia en cualquier instancia procesal. Y este procurador judicial requiere cláusula especial para realizar cualquiera de estas actividades. Si desea sustituir la procuración judicial a favor de otro profesional, necesita autorización expresa. Si requiere allanarse a la demanda, necesita autorización expresa. Como ya dijimos, transigir es una obligación sin la cual no se acepta la procuración judicial. Si desea desistir de la acción o del recurso, tiene que tener autorización expresa. Si requiere aprobar convenios, necesita autorización expresa. Si tiene que absolver posiciones, tiene que contar con autorización expresa. Si precisa deferir el juramento decisorio, tiene también que contar con autorización de su mandante. Si tiene que recibir valores o tiene que recibir la cosa sobre la cual versa el litigio o tiene que tomar posesión de ella, tiene que contar también con autorización expresa. El procurador judicial, una vez que ha aceptado o ejercido el poder, está obligado a continuar desempeñándolo hasta que termine el proceso, a no ser que sea separado de esta procuración judicial o que renuncie a la misma. No le está permitido al procurador judicial excusarse de ejercerlo para no contestar demandas cuando está facultado para ello. Hay procuraciones judiciales que son amplias. Le dice, por ejemplo, para contestar demandas en cualquier proceso en el que se me demande. Si tiene esa facultad el procurador judicial, no puede rehuirse de contestar demandas nuevas, salvo que renuncie al cargo de procurador judicial o que comparezca en el proceso el poder dante de manera personal o a través del nuevo patrocinador, dando a entender que lo ha relevado de su función. El procurador judicial, como decía, pueden renunciar o negarse a prestar defensa por objeción de conciencia o por incumplimiento contractual de su cliente. Y cuando esto acontece, deberá informarse de manera inmediata al juzgador, acompañando la constancia que acredite haber comunicado este particular a su mandante.
Es decir, el procurador judicial no puede acudir ante el juez a decirle: ha existido incumplimiento contractual por parte de mi mandante, por lo tanto, dejo de patrocinar. Porque el juez lo va a inadmitir. Para que el juez lo acepte, tiene que acompañarse la constancia de que le he hecho conocer este particular a mi patrocinado. Debemos recordar siempre que así exista procurador judicial, el mandante debe comparecer al proceso personalmente o mediante videoconferencia, siempre que tenga que practicar de manera personal alguna diligencia. Como por ejemplo, absolver posiciones. Es decir, rendir declaración de parte. Cuando tenga que reconocer firma y rúbrica. Esas son actividades que deben ser realizadas por el mandante, no por el procurador judicial. Y cuando esto se dé, el mandante tiene que comparecer de manera personal, así tenga procurador judicial, porque sí, así está ordenado en el artículo 41 del COGEC. Bien, pasemos a analizar lo que tiene que ver ahora con las características del buen litigante. Ya el abogado aceptó el caso, sea que vaya a defender al sujeto actor o al sujeto demandado si se trata de materia civil o no penal. Y de defender a la víctima o al procesado si se trata de materia penal. Entonces, cuando le toque aceptar el caso, inmediatamente viene la tarea de prepararlo, de preparar el caso. Y cuando va a trabajar a preparar el caso, tiene que trabajar con 3 presupuestos: con la teoría del caso, con las pruebas que va a actuar para demostrar los hechos que van a alegarse o que han sido alegados, y trabajar con las pruebas. Para trabajar la teoría del caso, el abogado tiene que manejar los hechos que se han dado. Hechos que tienen que estar relacionados con la normativa jurídica que va a utilizar y con la pretensión. Pueden ser 2 hechos, 3 hechos, 4 hechos, 5 hechos, los que crea convenientes. Pero tiene que también entender que cada hecho que se narra tiene que ser acreditado. Es decir, tiene que ser probado. Y se prueba con cualquiera de los medios de prueba que faculta la ley procesal. Estos hechos que van a ser narrados tienen que ser adecuados a una normativa jurídica. Si yo necesito demandar la reivindicación de un bien, tengo que conocer en qué momento yo puedo acudir a un proceso judicial a reivindicar un bien y comenzar la narración de los hechos en base a eso. En primer lugar, tengo que narrar que soy propietario del bien. Tengo que singularizar ese bien. Es decir, tengo que particularizarlo. Tengo que indicar que hay otra persona
que está sin mi consentimiento en posesión del mismo. Para adecuar así los hechos a lo que me exige la norma. Y por último, tengo que establecer la pretensión. Y mi pretensión en ese caso va a ser que se restituya el bien a mi favor. Cuando yo voy a preparar la prueba, tengo que tener claro que esta tiene que ser útil, pertinente y conducente. En su momento, vamos a realizar un video solamente para hablar de la utilidad, la pertinencia y la conducencia de la prueba. Entonces, cuando yo tenga claro estos pormenores, yo ya tengo casi el caso en mis manos. Me faltaría trabajar con las pruebas, trabajar con los medios probatorios. Ya sabemos que estos medios probatorios pueden ser documentales, testimoniales, periciales u oculares, es decir, inspección judicial. Me toca ser un abogado investigador. Si no tengo un equipo jurídico que me ayude en esto, a mí me toca, aparte de ser el abogado que va a las audiencias a defender a su patrocinado, también el abogado que va a investigar el caso, que va a investigar en base a las pruebas su caso. Entonces me toca trabajar con la prueba, con los testigos, con los peritos, para saber exactamente cómo puedo adecuar esa prueba a los hechos que he alegado. Asimismo, ya cuando estoy en el proceso y ya presenté la demanda o contesté la misma de acuerdo a quien esté defendiendo, me toca preparar la audiencia. En materia no penal, tengo que saber que en esa audiencia tengo que trabajar con las excepciones previas, sea que yo las haya planteado como demandado o que las haya planteado el actor. Pero en uno u otro caso me toca trabajar con esas excepciones previas. Me toca trabajar con el saneamiento, observar si en el proceso hay aspectos que vicien de nulidad el mismo, para ir a la audiencia a reclamar por eso. Tengo que trabajar con el objeto de la controversia. Debo llevar un borrador del objeto de la controversia que contemple tanto la pretensión del actor como la pretensión del demandado. El juez va a realizar, para que no reine la anarquía dentro de la audiencia, va a expresar un borrador de objeto de la controversia. Pero nosotros tenemos que llevar el nuestro para ver si se ajusta el del juez al nuestro o si hay que mejorarlo. Y podemos sugerir que se mejore. Tenemos que también trabajar con la fundamentación de los actos de proposición, ya sea como actor o como demandado. Eso también hay que trabajarlo. No podemos ir a improvisar a una audiencia. En el sistema oral, el abogado que no prepara su audiencia está condenado al fracaso del juicio. Entonces tenemos que ir preparados y una de las formas de prepararnos
es trabajar con la fundamentación del acto de proposición que hemos activado, ya sea el del actor o el del demandado. Hay un aspecto fundamental en el sistema oral, la conciliación. Nosotros, previo a la audiencia, tenemos que conversar con nuestro cliente, con nuestro defendido, para ver si hay posibilidad de conciliar. Si no es parcial, si no es total, perdón, de manera parcial, ¿en qué podemos conciliar? ¿Hasta dónde podemos extendernos? Entonces, eso tenemos que trabajarlo con nuestro defendido, previo a la audiencia, para que en la audiencia no nos coja desprevenido esta actitud conciliatoria del juez. Tenemos que trabajar con el anuncio probatorio. Recordemos que cuando yo anuncio una prueba, sea documental, testimonial, pericial o inspección judicial, tengo que indicar para qué va a servirme esa prueba. Y esto con la finalidad de que el juez pueda determinar si esa prueba le va a ser útil, pertinente o conducente al proceso. Luego que ya he trabajado el anuncio probatorio, tengo que trabajar el alegato inicial, recordando siempre que el alegato inicial no es argumentativo, sino que más bien se constituye en una promesa que yo, como abogado, le hago al juez en representación de mi defendido. Es decir, yo tengo que prometerle al juez lo que le voy a demostrar en ese proceso. Si en el supuesto de la reivindicación, el actor le debe decir al juez que en esa audiencia le va a demostrar que él es el propietario del bien y que el demandado está en ilegítima posesión del mismo. En el caso del demandado, si su defensa es acreditar que es legítimo posesionario, tendrá que demostrar, que prometerle al juez que le va a demostrar en esa audiencia, en la audiencia de juicio o en la fase de juicio, que él se encuentra en legítima posesión del bien. Luego de haber realizado mi alegato inicial, me toca trabajar, practicar lo que voy a hacer al momento de realizarse la prueba, al momento de practicarse la prueba. ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar con relación a la prueba de la parte contraria? ¿Cómo voy a actuar con mi prueba? ¿Cómo la voy a practicar? Me voy a poner en el supuesto de una prueba pericial para acreditar si una firma que consta en un documento corresponde al demandado. El abogado que representa a la parte actora tiene que acreditar al perito y tiene que realizarle preguntas a ese perito que en base a su respuesta permitan al juez llevarlo al convencimiento de los hechos controvertidos. En cambio, si el abogado de la parte demandada tiene que contrainterrogar al perito, debe entender que el contrainterrogatorio se convierte en el control de calidad de lo que es o ha dicho el perito. Entonces,
su accionar está encaminado, hablo del abogado patrocinante que defiende al demandado, en desacreditar o bien al perito o bien su teoría. Y sea en cualquiera de las circunstancias que le toque desacreditar, sea el perito o lo que ha manifestado o su credibilidad, tiene que estudiar. Tiene que manejar técnicas periciales para poder hacer que el perito reconozca su error. O para sembrar en el juez la duda con respecto a esa actuación probatoria. Y realizada ya la práctica probatoria, tengo que trabajar con el alegato final. Tengo que preparar mi alegato final, entendiendo que este alegato final sí es un verdadero argumento. Aquí es cuando le voy a demostrar al juez quién es el abogado que está al frente de este patrocinio. Y para esto tengo que conocer argumentación jurídica, porque me toca trabajar con los hechos alegados por la contraparte. Si es que estoy defendiendo al demandado, o con mis hechos y los argumentos de la contraparte, si es que estoy defendiendo al actor. Con las pruebas, me toca trabajar con doctrina, me toca trabajar con jurisprudencia. Entonces, allí voy a hacer un verdadero alegato final. Pero como dije, esto tiene que ser preparado. De allí que, queridos colegas, estudiosos del derecho, en el sistema oral, el abogado tiene que estudiar constantemente. Estudiar el derecho de manera general y estudiar su caso en particular. Adecuarlo a doctrina, a jurisprudencia. ¿Para que el resultado sea satisfactorio al final del litigio? Con esto, mis estimados estudiosos del derecho, he pretendido contribuir un poco a la formación profesional de nuestros abogados, principalmente de nuestros abogados jóvenes, de nuestros estudiantes del derecho. Y recuerden, suscríbanse a este canal. Vamos a aprender juntos y a reprender el derecho. Muchas gracias y nos veremos en una nueva oportunidad.